Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues yo también, muy bien, bendecido. Es hermoso saber que no estamos aquí alabando al aire, alabando a las lonas quizás, o para que nos escuchen las personas que están a un lado, o atrás, o enfrente. Es hermoso entender, discernir la presencia de Dios, la presencia del Espíritu que está en medio de nosotros, que se deleita en la alabanza de su pueblo. Y entonces, si entendemos que gozamos de una bendición muy grande, que es la presencia de Dios, porque no en todo lugar desciende la presencia de Dios. Y si entendemos que en este lugar está descendiendo la presencia de Dios, muy notoria, muy manifiesta, entonces tenemos un compromiso muy grande para con ese Dios que nos visita. O sea, tenemos una responsabilidad grande, porque entonces sabemos que es Él el que nos habla a nuestro corazón, es Él el que nos habla a nuestras conciencias, es Él el que quiere levantar un pueblo santo, que sea testimonio a la gente que no cree, que no conoce a Jesús. Y entonces tenemos un gran compromiso con Él, de obedecer su palabra, sus mandamientos, lo que Él nos indique. Porque es Dios y no el hombre. Porque es el Dios de los cielos y no un grupo, una religión. Porque si Él no viene y le habla al hombre, el hombre jamás será convencido de sus pecados, y el hombre seguirá caminando y pensando que está muy bien y que va por buen camino. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te habla y te redarguye y te muestra tu pecado y tu maldad, entonces ya no estamos bien, porque nuestra propia conciencia nos dice que estamos muy mal delante de ese Dios santo, puro, limpio. Y nosotros, ¿cómo estamos delante de Él? ¿Cómo nos ve Él delante de sus ojos? Alguna persona comentaba que es como cuando vemos a un perro muerto en la calle, y que de repente ya estamos ahí enfrente y nos llega el olor. ¿Qué hacemos? Nos tapamos la nariz, cerramos los ojos, nos damos la vuelta y corremos, damos vuelta para alejarnos, porque es algo muy fétido, muy horrible. Entonces, Dios así ve al impío y al pecador. El día de hoy vamos a volver a tocar el tema del arrepentimiento. El día de hoy le hemos titulado al mensaje "Llamado al arrepentimiento verdadero". ¿Por qué insistimos en el arrepentimiento? Porque si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir y seguimos en nuestra vida cotidiana, en nuestra maldad, en nuestro caminar religioso, que ya nos portamos un poco mejor,
que ya usamos traje, corbata, vestido largo, que ya cambiamos nuestra apariencia exterior, pero si nuestro corazón sigue sucio, entonces, ¿cómo podremos acercarnos a ese Dios vivo, real y verdadero del cual hablábamos hace 8 días? Un Dios que resucitó, un Dios que no está muerto, un Dios que venció a la muerte y está sentado en su trono de gloria a la diestra de Dios. ¿Cómo podremos acercarnos si no nos arrepentimos? La religión es fácil de llevar. La religión te dice no hay problema, como comentaba el hermano en la introducción. Te dicen acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Y la gente pues acepta a Cristo en su corazón y repite la oración mágica, ¿sí? Y entonces dice, ya estoy salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Un engaño de Satanás, un engaño que al final nos llevará lejos, pero muy lejos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que ya está aquí, que el día de hoy tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Que podamos entender tu palabra, que podamos entender tu mensaje. Es difícil hacer entender al hombre su maldad, Señor. Es difícil poder hacer entender al hombre que su camino está errado, porque el hombre piensa que ahí la lleva. Pero Señor, tu palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Señor. Que el día de hoy tú tengas misericordia, que nos abras el entendimiento, que nos abras los ojos, Señor, para que podamos ver nuestra vida, Señor, porque solamente tu Espíritu Santo puede convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, Señor. El hombre no puede convencer al hombre, pero tu Espíritu Santo sí puede convencer al hombre, Señor. Seas tú, Señor, hablándole a cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras, nuestras Biblias, en el libro de Mateo, Mateo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí nos dice Jesús que no todo el que le dice Señor, no todo el que le dice Señor, o el que dice yo soy de Cristo, o yo soy hijo del gran rey, o yo soy cristiano, o yo soy de Cristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mensaje de Jesús es claro: todo aquel que no hace la voluntad del Padre que está en los cielos no puede entrar en el reino de los cielos, porque Dios merece obediencia y Dios ha dado un mandamiento a los hombres: que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día para ser juzgados. Vamos a ser juzgados por ese Dios todopoderoso, ese Dios que es
un juez justo. Y Él pide que todos, Él manda que todos los hombres se arrepientan. Aunque el hombre piense que no está tan mal, aunque el hombre piense que no ha hecho cosas muy malas, es un mandamiento de Dios que todo hombre se arrepienta en todo lugar. Entonces, ¿cómo entrará al reino de los cielos una persona que no quiere obedecer a Dios, que no quiere arrepentirse, que no quiere buscar a Dios de todo su corazón? ¿Cuántas veces se ha predicado acerca del arrepentimiento? ¿Cuántas veces los hemos exhortado con todo el corazón? Arrepiéntase y busque a Dios. ¿Y cuántos han hecho caso y cuántos no han hecho caso? Decía el hermano en la bienvenida: bienvenidos hermanos y congregantes. No debería de ser bienvenidos a todos hermanos. Si obedeciéramos a Dios, ¿no deberíamos estar todos arrepentidos? ¿No deberíamos estar todos justificados? ¿No deberíamos de ser todos cristianos? ¿Por qué se tiene que inventar un término como congregante? O eres cristiano o no eres cristiano. Si ya te dieron un título, pues entonces tú piensas que ya estás bien, porque ya eres parte de un grupo, de una congregación. Ah, ya soy congregante. ¿Será así? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que obedece, aquel que hace caso, aquel que cuando el Espíritu Santo lo llama al arrepentimiento, obedece y le entrega su vida al Señor. El día de hoy vamos a ver en Isaías capítulo 1, dice así. Esta parte de la Biblia tiene como título llamado al verdadero arrepentimiento. En sus Biblias así va a aparecer, como el llamado al verdadero arrepentimiento. Y dice así: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hasta aquí vamos a dejar y vamos a explicar el principio. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Sí? Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas porque su maldad cruzó los límites y Dios ordenó su destrucción porque ya su maldad ya era mucha. Y aquí el profeta Isaías está dando el mensaje al pueblo de Israel, ¿sí? Y mira la palabra que Dios le da a este profeta. Compara a Israel como Sodoma y como Gomorra, a sus príncipes y al pueblo. Compara su maldad como la de Sodoma y como la de Gomorra. Ese pueblo que Dios escogió para ser un pueblo santo, para ser un pueblo que fuera el orgullo de Dios. Ahora mira en qué situación estaban: como Sodoma y como Gomorra. Pero estas personas no dejaban de hacer los sacrificios que la ley les marcaba, porque antes la ley les marcaba ciertos sacrificios, ciertas ofrendas, ciertos holocaustos, y llegaban con sus holocaustos, con sus ofrendas, y al pie de la letra ofrecían sus ofrendas. Pero ¿sabes cómo estaba su corazón? Lejos de Dios, apartado de Dios. Solamente cumplían el mandamiento, pero Dios estaba lejos de su corazón. Cuando vino Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo estaba el corazón de la gente? ¿Cómo estaba el corazón de los que eran pueblo de Dios, de los que decían que eran los mejores, la mejor religión, de los fariseos, de los saduceos? Lejos de Dios estaba el corazón de esa gente. ¿Sabes? A veces cuando se vean las personas que dicen que buscan a Jesús, vemos igual que esta gente. Vienen, se arreglan, se ponen su vestido largo, se arreglan, se cargan su Biblia y se vienen, cantan, alaban, pero su corazón está lejos de Dios si no se han arrepentido, si no han entregado su vida a Dios. Ese es el puro ritual, pero no hay obediencia. Son oidores, pero no hacedores, ¿sí? Si Dios mandara a un profeta el día de hoy, ¿qué nos diría ese profeta? Príncipes de Sodoma
oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Porque ¿cómo ve Dios a un pueblo que no le obedece? Cuando alguien no obedece a un gobierno, o cuando alguien no obedece a sus padres, no vamos tan lejos. ¿Cómo se le llama? Rebelde. Rebelde. Hay en el corazón rebeldía. ¿Por qué? Porque no ama a su padre, porque no ama a su madre, y se rebela, y se le manda a hacer algo y no lo hace. Se le manda a una actividad, quizás a barrer el patio, quizás a arreglar su cuarto, y no lo hace. Es una persona rebelde, desobediente. ¿Cómo podemos llamar a una persona que Dios le manda a arrepentirse y no se arrepiente? Rebelde. Rebelde. ¿Y contra quién se rebela? ¿Contra el grupo? ¿Contra el pastor? ¿Contra los hermanos? Contra Dios. Fíjate qué soberbia del hombre, qué falto de entendimiento es el hombre cuando piensa que puede rebelarse en contra de Dios. De ese Dios que sabemos que es un Dios bueno, lleno de amor, pero es un Dios con un carácter completo. O sea, no nada más es un Dios bueno, es un Dios justo, y es un Dios que se llena de ira, una ira santa, cuando no obedecen la palabra, su palabra. Porque Él es la máxima autoridad, porque Él nos creó, somos hechura de sus manos. ¿Cómo podemos rebelarnos en contra de Él? O sea, es algo ilógico, es una falta de temor del hombre, rebelarse en contra de Dios. Dios dijo que no mintamos, pero pues si todos mienten, ¿por qué yo no voy a mentir? Todos lo hacen, y porque todos lo hacen, ¿lo vamos a hacer nosotros? Aquel que conoce la palabra de Dios tiene temor de Dios, porque sabe que Dios no tiene por inocente al culpable. O sea, y aquel que camina en obediencia, pues camina confiando en Dios, porque sabe que está agradando a Dios, porque sabe que está obedeciendo a Dios, y Dios se agrada de la persona que obedece. Pero aquel que está en desobediencia, ¿cómo camina? ¿Cómo está seguro? ¿Cómo va seguro? Este pueblo, por no obedecer a Dios, por apartarse de Dios, le vinieron unas consecuencias terribles. A la toma de Jerusalén, la sitiaron los soldados. 3 meses estuvo sitiada. No podían salir. Si salían, ahí los mataban. Cuando entraron los soldados y vieron
lo que había sucedido, se horrorizaron. La gente tirada muerta, murieron de hambre, murieron de sed. Los padres, las madres, se comían a sus hijos porque no tenían comida. Se comían a sus hijos. Y esta gente no tuvo temor de Dios cuando se apartaron de Dios. Dios siempre los ayudaba, y cuando clamaban a Él, Dios les respondía. Y cuando tenían que pelear con otros ejércitos, cuando ponían su confianza en Dios, ni siquiera tenían que pelear. A veces ya nada más llegaban a recoger despojos del otro ejército. Pero se apartaron de Dios y empezaron a buscar la ayuda de las naciones, la ayuda de Egipto, la ayuda de otros países, y se olvidaron de Dios. Eran idólatras, se olvidaron del derecho, se olvidaron de la justicia, y Dios les dio la espalda. Y sin Dios vemos de veras esa tragedia tan grande que sufrió ese pueblo, que ahorita están en guerra. Y si vemos en la historia, o sea, han ido de tragedia en tragedia. Cuando fue, no recuerdo, ¿alguien recuerda si fue en la Primera o la Segunda Guerra? En la Segunda Guerra Mundial, gracias, cuando persiguieron a los judíos, cuando los llevaban a los campos de concentración, los asesinaban, los metían a las cámaras de gas, morían por cientos, por miles. Por no obedecer a Dios. Entonces, no es cualquier cosa cuando Dios nos llama al arrepentimiento y a nosotros no se nos da la gana obedecer. Quisiéramos desde aquí decirle: no te preocupes, no pasa nada. Si pasa, no podemos dar un falso consuelo. No podemos decirles, como dice la Iglesia Católica, Dios ama al pecador. No es cierto, la Biblia dice que Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Entonces por eso retomamos el tema del arrepentimiento, para que lo tomemos en serio, para que lo pongamos por obra, para que estemos cerca de Dios y podamos recibir sus bendiciones. O sea, tenemos que dejar de hacer lo malo. Vamos a leerlo para que no se nos pase nada. Versículo 16. Esto es lo que Dios pide del pecador: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Lo primero que Dios demanda del hombre: dejar el pecado, dejar de hacer lo malo, dejar
lo que nosotros entendemos por pecado, ¿sí? Dejar nuestros robos, adulterios, borracheras, homicidios, todo lo que nuestra conciencia nos dice que ofende a Dios. Tenemos que lavarnos y limpiarnos. Esto no es mágico, esto no es así como que por arte de magia el pastor va a pasar. Fíjense hasta dónde llega la irracionalidad del hombre, que vi un video donde un pastor, un pseudo pastor, se quita la camisa y la empieza a pasar así, para que la gente la acaricie, ¿sí? Para encontrar la salvación. No es mágico, ni porque nosotros oremos y Señor, límpialo de toda su maldad. No es así. Tenemos que hacer esta limpieza nosotros, o sea, quitar el pecado. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, porque Dios es omnisciente y todo lo ve. Y cuando el hombre peca, Dios lo ve. Aunque nos escondamos, aunque nos vayamos lejos, aunque lo hagamos encubiertos de la luz, aunque lo hagamos en medio de las sombras, ¿sí? Dios nos ve. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Tenemos que, todo lo que es malo, tenemos que dejar de practicarlo, ¿sí? Versículo siguiente. Aprender a hacer el bien. Estamos tan acostumbrados a hacer lo malo que tenemos que esforzarnos a aprender a hacer el bien, a hacer las cosas bien. El que miente está tan acostumbrado a la mentira que su vida es una mentira, y para él ya las mentiras se convierten en verdades, ¿sí? Cuando el hombre entiende que tiene que dejar todo lo malo, que tiene que aprender a hacer el bien, tiene que hacer un esfuerzo para dejar de hablar vanas palabras, dejar los albures, dejar las groserías, dejar las mentiras, dejar las ofensas, las palabras de doble sentido, porque así habla la gente, porque está acostumbrada la gente a hacer lo malo. Ya los muchachitos, las muchachitas ya no se dicen, oye Luis, oye Pedro, ya se tratan como animales. Tienen que aprender a hacer el bien, a hacer lo bueno. Buscad el juicio. Dios es juez justo. Dios nos dio sus mandamientos, sus leyes. Tenemos que buscar, obedecer sus leyes de Dios. Restituir al agraviado. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, ofendemos a Dios, pero también ofendemos a nuestro prójimo, al que nos rodea, a la esposa, al esposo. Tenemos que restituir
al agraviado. Y hay a quien le va a costar un trabajo restituir, porque hay quien donde trabaja ha robado y ha robado durante años. Imagínese ir a restituir con aquel que le ha robado por años, aquel que en su empresa hace tranzas, hace falsos contratos para robarse el dinero. Pero la restitución es necesaria porque es parte del verdadero arrepentimiento. Hay personas que cuando se habla del arrepentimiento y son tocadas, viene la emoción y lloran y se entristecen, pero es solamente una emoción, porque salen y se van y vuelven a hacer lo mismo, a hacer lo malo, a vivir en injusticia, a no obedecer a Dios, ¿sí? Las emociones no es arrepentimiento. El arrepentimiento son acciones. Puede llorar mucho la persona, pero si no actúa, de nada sirve. Puede confesar el pecado, pero si no lo deja, de nada le sirve. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Vimos que tenemos que aprender a hacer el bien. Hay hombres que ni a sus hijos proveen. Hay hombres que abandonan a la compañera, a la mujer, con sus hijos y no proveen para ellos. Aprender a hacer el bien. Y aquí dice, haced justicia al huérfano. Hay niños, hay niñas que aunque tienen padre, viven como huérfanos. Necesitan para sus colegiaturas y no tienen padre para que les provea. Necesitan para su uniforme y no tienen padre para que les provea. Y aquí Dios no solamente te dice que tienes que aprender a hacer el bien. Si eres hombre casado y tienes hijos, tienes que aprender a amar a tus hijos, a proveerles, a tu esposa, y no solamente ahí, al huérfano, al que no es tu hijo. O sea, tu corazón tiene que cambiar de tal manera que aún al que no es tu hijo, tienes que aprender a ayudar, a proteger, a sacar adelante. Así es el arrepentimiento. Imagínate aquel que hace la oración del pecador y ya dice, yo ya estoy bien con Dios. Engañado totalmente. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aún aquella mujer que no es tu mujer, ¿sí? Se supone que ya restituiste con tu esposa, que ya la estás amando, que ya le estás proveyendo. Pues ahora tienes que ensanchar tu corazón, y aún a la que no es tu mujer, que está desamparada,
que tiene problemas, que no tiene para comer, Dios te dice: amparad a la viuda. Siguiente. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda, mira qué dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora sí, mira, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes? La grana era una sustancia para colorear. Cuando caía en la tela, era imposible quitarla, quedaba ahí impregnada, roja, color rojo, ¿sí? El carmesí también es rojo. Cuando obedeces a Dios y te arrepientes de todo corazón, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si tus pecados fueron terribles, tremendos, tú obedeces a Dios, ¿sí? Confiesas tus pecados, te apartas, ¿sí? Restituyes al agraviado, dejas de hacer lo malo, aprendes a hacer lo bueno, empiezas a hacer misericordia con la gente, con el huérfano, con la viuda. Te dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice, ¿quién dice? ¿Dice el pastor? ¿Dice el grupo? Dice Jehová, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea, Dios limpia a aquel que se arrepiente. Dios limpia su corazón. Dios limpia su alma. Dios limpia su conciencia. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 19. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios no te obliga. ¿Qué dice? Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Porque Dios nos dio libre albedrío. Y Él ya hizo todo de su parte. Te trajo las buenas nuevas. Hay arrepentimiento para el perdón de pecados. Hay una forma de poder aspirar a la misericordia de Dios. No es que Dios esté obligado, si nos arrepentimos, no es que Dios esté obligado a perdonarnos. Imagínate tanto daño que hacemos antes de conocer a Dios. Y decir: pues ya me arrepentí, Dios, ahora sí ya perdóname, ¿no?
Cuando se arrepiente uno, apenas estás empezando a obedecer a Dios, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios, desobediencia a la ley de Dios. Y cuando alguien deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno, solamente está obedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso el hombre tiene que clamarle a Dios, pedirle su misericordia. Dice: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahí está la promesa de Dios. Si tú te arrepientes, si obedeces a Dios, puedes aspirar al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Isaías 20. Aquí está la otra parte. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la palabra de Jehová lo ha dicho. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, ¿cómo Dios ve a una persona que no le da la gana arrepentirse? Rebeldes, rebeldes. Leí en un libro un testimonio de un predicador que llegó a un pueblo y empezó a predicarle a la gente, y la gente se arrepintió, y solamente quedó un hombre rebelde, ¿sí? Y cuando entraba a un lugar, ese hombre, cuando entraba a un lugar donde había gente, ¿sabes qué hacía la gente? Se alejaba, se salía, porque qué tal si Dios mandaba su ira sobre ese hombre rebelde y los consumía a todos. La gente tenía terror. Cuando ese hombre llegaba, la gente corría y se iba, porque era un rebelde. Se rebelaba en contra de Dios. Y la gente va y viene como si nada. Viene a las reuniones, escucha, canta, ora, lee la Biblia, pero no obedece a Dios. No deja su pecado, no deja su maldad. ¿Cómo puede andar una persona así, confiada, sabiendo que la ira de Dios está sobre el impío y el pecador todos los días, y que en cualquier momento puede ocurrirle algo y Dios no va a meter su mano para ayudarlo? ¿Cómo puede una persona caminar en una situación así, en un estado de rebeldía? Es tremendo. Pareciera como que no pasa nada. Bueno, pues después me arrepiento, después busco a Dios. El mismo Isaías nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y Dios es malo? Dios es bueno. Imagínense haber dado la vida de su Hijo amado para que nosotros pudiéramos aspirar al perdón de Dios.
Dios es bueno. Pero ¿cómo es la gente? Rebelde. Rebelde. No quiere obedecer a Dios. No se quiere arrepentir. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo podemos convencerlos de su rebeldía? El hombre no convence al hombre. Así me pusiera yo a hablar y hablar y hablar, no podría convencer a ninguno de ustedes. Pero el Espíritu Santo es el único que convence. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al hombre de pecado, primeramente, de pecado, luego de justicia, ¿sí? Viene el Espíritu Santo y convence al hombre de su pecado, de su maldad, ¿sí? Le trae a la conciencia, le despierta la conciencia y el hombre empieza a ver y decir, yo estoy haciendo esto y es en contra de los mandamientos de Dios. Yo estoy practicando esto otro, estoy mal con Dios, tengo que arrepentirme, tengo que dejar el pecado y obedecer a Dios, porque ¿cómo me rebelo en contra de Dios? ¿Cómo es que estoy haciendo lo contrario de las leyes de Dios? ¿Qué me espera? ¿Quién soy yo para ponerme en contra de la máxima autoridad? Y viene el Espíritu Santo, lo convence de pecado, y cuando el hombre está convencido de que es pecador, de que ha pecado en contra de Dios, de que ha ofendido a Dios, de que ha ofendido a su prójimo, ¿sabes? Va con Dios y se arrepiente. Le pide perdón a Dios, confiesa su pecado y se aparta. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno, restituye con las personas que ofendió, empieza a hacer misericordia. El mismo Espíritu Santo que lo convenció de pecado, lo convence de justicia. Viene y lo convence de que sus pecados ya le fueron perdonados. No porque un pastor le dice, a ver, tú ya estás bien, tú eras bien borracho y ya no eres borracho, ahora haces lo bueno, tú ya estás bien. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer de que tus pecados te han sido perdonados. Y ese mismo Espíritu Santo que te convenció de pecado, ese mismo Espíritu Santo que te convenció de justicia, también viene y te convence de juicio cuando no quisiste obedecer, cuando fuiste rebelde a la palabra de Dios. Cuando una persona no le da la gana obedecer a Dios, queda expuesto al juicio venidero, queda expuesto a la condenación eterna, queda expuesto al fuego eterno, queda expuesto a la ira de Dios. Por eso a veces tiene uno ganas de decirles, no salgas por esa puerta hasta que te pongas a cuentas con Dios. Imagínate, si estás en rebeldía contra Dios, ¿qué te garantiza que sales y te va a ir bien? ¿Qué te garantiza que vas a tener vida para llegar a la próxima semana? Para la próxima. No,
Y si no estamos en paz con Dios, por eso es la urgencia de que te arrepientas. Por eso es la urgencia de que dejes el pecado. Por eso es la urgencia de que busques con todo tu corazón a Dios. Olvídate del grupo. Olvídate de la religión. Olvídate de nosotros. Tú con Dios. Tú tienes que ir al encuentro de Dios. Buscar a Jesús, porque Él es el mediador. La Iglesia Católica tiene como mediadora a María, pero la Biblia nos dice que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos más que el bendito nombre del Señor Jesús. Y ahora tienes esa bendición de tener un mediador, que cuando tú vas a Jesús, Él intercede al Padre por ti. Él le pide una oportunidad al Padre. Señor, dale una oportunidad. Señor, dale un poco más de tiempo. Pero no debemos abusar, porque Dios nos da la oportunidad, pero no sabemos por cuánto tiempo. Él nos manda que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, que hoy podamos entender la urgencia de arrepentirnos. Que hoy podamos entender que no es cualquier cosa, que no es un requisito de un grupo. Ahí en ese lugar me están exigiendo que me arrepienta, ya no voy a ir. ¿Será el lugar? ¿O es Dios el que le manda al hombre que se arrepienta? Si no lo entendemos, si no entendemos que es Dios, vamos a pensar que es el grupo. Y no es el grupo, es Dios. El que no quiere que ninguno se pierda. Y esa perdición es eterna. No es un castigo como aquí en la tierra, que si haces algo te dan 8 años, que si haces algo más grave te dan 10, 12 años, que si es muy grave te dan cadena perpetua. Allá el castigo es eterno. El castigo es eterno. Y hoy puedes ver como un día en que Dios te está dando la oportunidad, como un día en que Dios te está ofreciendo su buena voluntad para hablarte nuevamente y decirte que te arrepientas. ¿Cómo te arrepientes? Lo hablamos hace 15 días, características del verdadero arrepentimiento. Hoy volvimos a hablar del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo podremos hablar de otra cosa? Podríamos hablar de muchas cosas. La Biblia es un mundo de sabiduría. Podemos leer tantas cosas y pudiéramos enseñarles tantas cosas, pero ¿de qué te serviría tener mucho conocimiento y que tu alma se perdiera por la eternidad? Razonemos, meditemos. Aquel que ya se arrepintió sabe del gozo del perdón de Dios.
sabe de las delicias de gozar de la presencia de Dios. Pero el que no se ha arrepentido se ha perdido de todo esto, de todo esto. Por el contrario, hay un salmo, no recuerdo el número, pero dice: Dios, tu mano está alzada, pero ellos no lo ven. Dice el salmista: Dios, tu mano está alzada, pero ellos no lo ven. Imagínate la espada de Dios sobre tu vida. Sobre la vida del impío, sobre la vida del pecador que se rebela en contra de él, y la gente no lo ve, la gente no lo alcanza a discernir. La mano de Dios está alzada y no lo vemos. Ya nos lo están poniendo aquí en la pantalla. Isaías 26:11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al final y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Que hoy podamos discernir y aquellos que no se han arrepentido puedan entender que la mano de Dios está alzada sobre sus vidas. Si no se arrepienten, les espera pues algo terrible. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor, que tú quisieras, Señor, abrir el entendimiento de aquel que no se ha arrepentido, Señor. Que pueda ver el peligro inminente que corre, Señor. Que pueda ver que no es porque tú seas malo, Señor, sino por su rebeldía de rebelarse en contra tuya, Señor, de no querer obedecer el mandamiento de arrepentirnos. Que tú no quieres que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que podamos entender eso, Señor. Ayúdanos. Danos de tu misericordia, Señor, para poder entenderlo así, Señor. Que no se vea como una amenaza de un hombre que hoy amaneció de malas. Que no se vea como una enseñanza de un grupo que son exagerados, Señor. Que veamos como un llamado tuyo, Señor. Porque Dios, cuando ibas a destruir a Sodoma y a Gomorra, Señor, le compartiste tu plan a tu amigo Abraham y le dijiste que ibas a destruir Sodoma y Gomorra por la maldad de ellos. Y Abraham quiso interceder por ellos, Señor. Te dijo: Señor, y si hubieran 50 justos, ¿destruirías a la ciudad con esos justos en ella? Y tú le dijiste: si hubieran 50 justos, no la destruiré. Y luego te dijo: Señor, quizás no haya 50, quizás haya 40. Y así te estuvo insistiendo, Señor.
pero no hubo justos. No hubo gente que estuviera arrepentida, que te estuviera buscando, Señor. La gente estaba en su maldad, confiada. La gente estaba en su rebeldía, Señor, y no quisieron obedecer. No quisieron dejar su maldad. Y vino su destrucción. Todos fueron destruidos, Señor. Cuando Noé, Señor, tú le dijiste que hiciera un arca porque ibas a destruir la tierra, él entendió, Señor, y empezó a trabajar en la construcción del arca. Le llevó muchos años, Señor, hacer esa arca. Y durante todo ese tiempo, dice la Biblia que él fue pregonero de justicia. Pregonaba tu justicia. Predicaba, Señor, a la gente que se arrepintieran, porque tú ibas a destruir la tierra con un diluvio. Y la gente se burlaba y la gente se reía. Pues ¿cuándo ha llovido? ¿Para qué quieres ese barco tan grande aquí si no hay mar? Si no haya, ¿cómo lo vas a llevar hasta el agua? Y la gente se burlaba. Estás loco, Noé. Pero cuando llegó la hora, Señor, tú cerraste el arca. Y vino la lluvia, vino el agua. Y cuando la gente vio, Señor, le vino un espanto y corrieron al arca y le decían: Noé, Noé, ábrenos, déjanos entrar. Pero Noé ya no podía abrir el arca, porque el arca la cerraste tú, Señor. Más de 100 años predicándole a la gente que se arrepintiera, y no se arrepintieron. Señor, aquí nos llevamos 100 años predicando, pero hemos predicado varias veces a la gente que se arrepienta, Señor. Dios, que tú tengas misericordia y quieras darles tiempo, Señor, para que se arrepientan. Señor, tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Que el día de hoy puedan entender, Señor, que tú eres bueno y que quieres darles la oportunidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Y, Señor, pues grábalo en el corazón, Señor. Grábalo en su corazón de cada uno y que no lo tiren a la basura, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.